Deciros que traigo Amor Cristiano de la iglesia de Betel de San Fernando y bueno, deseo que en esta mañana podamos edificarnos en la palabra y podamos aprender un poquito más de lo que ya hemos aprendido esta mañana también, gracias a la hermana que ha compartido. Estaba yo pensando en qué iba a compartir con vosotros y la verdad que el tiempo pasa volando. Nos damos cuenta y ya hace casi un año que estuve con vosotros y me habíais invitado a la comida de Navidad. Y otra vez nos estamos acercando a lo que es la Navidad, ¿no? El nacimiento de nuestro Señor. Y la importancia, ¿no?, de recordar este nacimiento, porque es muy importante para nosotros, como sabemos. Y de ese tema quería hablaros en esta mañana. Le mandaba a Trini sobre lo que iba a compartir y le decía, vamos a meditar un poquito en por qué y para qué se encarnó el Hijo de Dios. ¿Por qué y para qué se encarnó el Hijo de Dios? Así que es lo que vamos a meditar en esta mañana. Voy a coger dos textos que vamos a leer. Uno está en Mateo 1, vamos a leer del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25, y dice la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y el siguiente texto que vamos a leer está en la carta a los Gálatas, y en el capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 4 al 7. Y dice la palabra del Señor: Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también herederos de Dios por medio de Cristo. Pues hasta aquí la palabra del Señor, hermano. Deciros que hoy, como he dicho, vamos a meditar un poquito sobre por qué se encarnó el Hijo de Dios y por qué tuvo que nacer Jesucristo. ¿Por qué tuvo que nacer Jesucristo? Muchas personas, la verdad que lo entienden de una manera superficial. Se pueden llamar cristianos, pero sin embargo no comprenden ni han meditado verdaderamente en por qué tuvo que nacer y por qué tuvo que encarnarse el Señor, el Hijo de Dios. Hay personas que celebran esta fiesta dejando verdaderamente fuera
al verdadero protagonista de la Navidad. Y yo durante un tiempo de mi vida me pasó eso. Yo celebraba la Navidad, cantaba canciones, pero no me paraba ni a pensar verdaderamente en quién era Jesús, por qué había venido y lo que había hecho. Es una experiencia propia de mi vida. Y sé que hay muchas personas que le pasa lo mismo. Muchas personas dejan fuera en la Navidad al verdadero protagonista. Para muchas personas las Navidades son luces. Estamos viendo que ya están encendiendo las luces en las distintas ciudades, en los sitios, ¿no? Muchas luces, muchos regalos, mucho comprar cosas. Otros piensan en los cotillones, en muchas cosas, pero dejan a un lado verdaderamente y lo hacen de una manera superficial. Pero tenemos que darle gracias al Señor. Otros inclusive, sabiendo de Jesús, no le dan la honra ni la gloria que el Señor se merece. Y uno de ellos es la religión musulmana, el Islam. El Islam acepta que Jesús ha venido y lo acepta como un profeta, pero dicen que es un profeta más. Y no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ellos dicen, y lo tienen puesto, y en el Corán viene, de que Dios, ellos lo llaman Alá, que Dios no tiene hijo. Y es todo lo contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Creemos en un solo Dios, pero manifestado en tres personas diferentes. Así que los musulmanes dejan afuera y no le dan al Señor la gloria y la honra que Él se merece. Los budistas pasan totalmente de esta fecha, de lo que es el nacimiento, de recordar el nacimiento del Señor. También los judíos, la nación de Israel que está ahora allí en Israel, esa nación, como sabemos, la gran mayoría de las personas están en endurecimiento, como dice la palabra del Señor. Sus corazones se han endurecido y ellos están esperando que venga el Mesías que dice que tiene que venir, pero el Mesías ya vino hace 2000 años. Pero me da un consuelo el saber que la palabra del Señor y la profecía dice que en los finales de los tiempos llegará un momento en que su corazón se volverá de nuevo al Señor y comprenderán quién es el verdadero Mesías y le dirán: ¿qué heridas son estas que tiene en tus manos? Y dice que Él le dirá: en casa de mis amigos fui herido. Esto lo dice la profecía. Habrá un momento en que ese Israel, esa nación que ahora llega el momento de la Navidad y no lo celebra, llegará el momento en que ese pueblo, esa nación se volverá de nuevo para cumplir las promesas del pacto que Dios le hizo a Abraham. Pero tenemos que darle gracias al Señor porque dice que hay una manada pequeña. El Señor lo dijo: a la cual el Padre le ha complacido daros el reino. Y en esa manada pequeña estamos incluidos nosotros, hermanos. Aquellos que hemos creído verdaderamente que el Padre envió a su Hijo al mundo para que el mundo pudiera ser salvo por Él. Así que somos parte de esa manada pequeña y tenemos que darle muchas gracias al Señor. Para nosotros la Navidad tiene sentido. Para nosotros sabemos y celebramos que Cristo Jesús vino a este mundo. Como ha dicho la hermana, no sabemos exactamente la fecha en la cual vino. Hay algunos que creen que fue a finales de septiembre, primeros de octubre, por una serie de cosas que podemos ver en la palabra. Otro piensa que no, que fue el 25, pero lo importante para nosotros no es el día, sino lo importante es que el Señor vino y nosotros celebramos que el Señor vino. ¿Por qué es tan importante? Porque
su venida, desde su venida se cuenta antes de Cristo y después de Cristo. Si el Señor no hubiera venido, no habría salvación para nadie. Pero por eso es tan importante. Y tenemos que decir que esa venida ya la tenía Dios desde la eternidad, la tenía en su mente. Cuando aún no había nada creado, ya el Señor tenía esa venida del Señor en sus planes eternos ya programado para que pudiera cumplirse. Hay un hermano que pueda leer Primera de Pedro 1, 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Muy bien, hasta aquí vale. Como de un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. Así que antes que el mundo se fundara, ya Dios sabía que el hombre iba a caer en el pecado y que iba a necesitar un Salvador. Entonces, como Dios tenía ya pensado eso, en la eternidad Dios hizo un plan que lo coordinó el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en ese plan, el Padre iba a enviar a su Hijo para que pudiera liberar al hombre del pecado en el que había caído, de esa rebeldía, de ese rechazo a Dios y de sus pecados. Entonces ya Dios tenía ese plan previsto. Y como ha dicho también la hermana, ese plan fue anunciado en el jardín del Edén. En el Edén, cuando el ángel caído, que era Lucifer, tomó a esa serpiente y se introdujo en ella para engañar a la mujer y le dio para que comiera del árbol que Dios le había prohibido, allí vemos que Dios emite un juicio cuando ella pecó, y ahí está lo que se conoce como el protoevangelio, el mensaje resumido del evangelio. Y pondré enemistad entre ti, y se está dirigiendo en este momento a la serpiente, a Satanás, y la mujer, entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la de la mujer, que esa simiente de la mujer es Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y hermano, ahí estaba hablando precisamente de que en la cruz Cristo iba a vencer a Satanás y le iba a pisar la cabeza. Así que tenemos esa simiente que es Cristo. Y Pablo nos dice aún más: en esa simiente que es Cristo serán benditas todas las familias de la tierra. Así que en esa simiente que es Cristo somos bendecidos nosotros, toda aquella persona que pone su confianza en el Señor. Y para poder hacer eso, la simiente de la mujer tenía que participar de sangre y de carne. Es decir, el Hijo de Dios tenía que tomar naturaleza humana. Lo tercero que vemos es que la encarnación era necesaria. ¿Por qué era necesaria y tan importante la encarnación? Porque ningún ser humano nacido de Adán y Eva podía salvar al hombre. Lo tenía que salvar Dios mismo. Y esto concuerda
con lo que encontramos en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos dice que la salvación es de Jehová. El Salmo 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Voy a dar otros versículos para que lo leáis. Isaías 33:27. Isaías 33:27. Otro hermano que busque Isaías 35:4. Dice, y tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra dilatada. Ese no es, hermana. No. Isaías 33:22. Ah, 22. Aquí, ahora. Dice, porque el Eterno es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Eterno es nuestro Rey, Él mismo nos salvará. Él mismo nos salvará. Isaías 35:4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y otro hermano que lea Isaías 43:11. 43:11. Yo que soy el Señor, fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Todo eso nos lo decía en el Antiguo Testamento. Pero ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Y Pedro, inspirado por el Espíritu y en el poder del Espíritu, declaró en Hechos 4:12. ¿Quién se lo sabe de memoria este versículo? Es un versículo muy conocido. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Así que en el Antiguo Testamento, ¿quién era quien salvaba? Jehová. En el Nuevo Testamento, ya en el cumplimiento, ¿quién era el que salva? El Señor. Y no hay otro Salvador. Él es el único Salvador. Como la palabra del Señor. Pero el Señor tuvo que encarnarse para poder ser ese Salvador. Tuvo que tomar naturaleza humana, igual a nosotros en todo, excepto en una cosa, excepto en el pecado. Todos nosotros heredamos de nuestro padre y de nuestra madre una naturaleza pecaminosa. Nacemos pecadores, pero Él nació como la persona perfecta, el Santo de Israel que venía a este mundo, y en Él no hubo ni pecado, ni maldad, ni engaño. Y Él cumplió todo lo que estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían la ley, los salmos y los profetas. Eso era el Antiguo Testamento de los judíos. Entonces había una serie de profecías en el Antiguo Testamento y todas ellas las cumplió el Señor. En todas las profecías fue cumplida por el Señor. La palabra decía que la simiente el Señor tenía que ser descendiente de Abraham. Y así fue. Como dice el principio del Evangelio de Mateo, hijo de David, hijo de Abraham. Tenía que venir también por la línea de la promesa, y la promesa fue por medio de Isaac. Tenía que venir también de la descendencia de Isaac. Tenía que venir también de la descendencia de Jacob. Sabe que Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú, pero antes de que aún naciese, Dios escogió soberanamente a Jacob para que de ahí viniera el pueblo, que son las 12 tribus de Israel. Y de una de esas tribus, que era la tribu de Judá, tenía que venir el Mesías. Jacob, tribu de Judá, como sabéis, tuvo 12 hijos.
las 12 tribus, pues de una de ellas tenía que venir el Señor, de la tribu de Judá. Tenía que venir también de una familia, de la familia de David. Tenía que ser un hijo de David, el que en su momento heredara el trono de David y lo hiciera para siempre, como rey. Y de ahí es de donde vino el Señor, de la familia de David. Y tenía que venir, como dijo la hermana también, en la segunda vela, que habló de una virgen. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Así que tenía que venir de una virgen, nacer de una virgen. Y así fue. También tenía que nacer en un lugar determinado, en la ciudad del pan, en Belén de Judea. Belén es la ciudad del pan. Pues en aquella ciudad, en aquel pueblecito, tenía que nacer nuestro Señor Jesucristo. Y así fue. Tenía también que ser el profeta, como ha dicho la hermana, que a él escucharían. De en medio de los hermanos levantaré un profeta y a él escucharían. Él es el profeta de profetas. El profeta de profetas no es Mahoma. Mahoma, como dice la palabra del Señor, y el mismo Señor dijo, los tiempos postreros vendrán falsos profetas que engañarán a muchos. El verdadero profeta de profetas es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que trajo la palabra del Padre para que la pudiéramos escuchar. Tenía también que tener un padre espiritual. No podía José ser su padre. Sí fue su padre adoptivo. Y aquí creo que lo expliqué en otra predicación hace ya tiempo cuando vine, que José era el que tenía los derechos legales para poder heredar el trono de David. Pero había una maldición que era la maldición de Jeconía. Y Jeconía, dice la palabra, que no heredaría, ningún descendiente de él heredaría el trono. Así que José no podía heredar ese trono, porque había la maldición de Jeconía. Pero José sí pudo ceder los derechos legales para que el hijo de María pudiera heredar el trono. Es que la manera en que Dios actúa se queda uno muchas veces maravillado. Y así que llega el momento en que José le pasa a Jesús los derechos legales para heredar ese trono y el Señor lo puede heredar, el trono de David, su padre. Pero María, tenemos que ver también que María era de la descendencia de Natán. Natán era un hijo también de David. Pues de esa línea es de donde viene María, de la descendencia de Natán. Tenemos dos genealogías en la palabra, Mateo y Lucas. Mateo da la genealogía de José y Lucas da la genealogía de María. Cada uno dan una genealogía. Decía también que tenía que nacer, como he dicho, en Belén de Judea, pero tenía que nacer en el momento correcto. Dios tenía un tiempo exacto y perfecto para que viniera el Mesías, que es el versículo que hemos leído en Gálatas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Había un momento exacto y perfecto para que se cumpliera todo lo que tenía que ocurrir. Y ahí estaba, como sabemos, el pueblo de Israel estaba subyugado ya por el Imperio Romano y quienes lo gobernaban eran los romanos. Entonces, en ese momento perfecto fue cuando el Señor envió a su Hijo para que redimiesen a los que estaban bajo la ley. Y esto también concuerda con las palabras de Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y hermano, aquí hay algo también maravilloso. Un niño nos es nacido. El niño tenía que nacer. Y tenía que nacer de una virgen. Como sabemos, esa virgen fue María. Pero el hijo es dado. ¿Por qué el hijo es dado? Porque el hijo es Dios y ya existía con el Padre desde la eternidad. ¿Ves cómo cuando la palabra da la profecía, cómo el Espíritu inspira y la maravilla que hay en la palabra? El hijo, el niño nacido. El hijo dado. Y eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel a María. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Dice que entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pero el Hijo era dado. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y nos dice en el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué gran misterio que el Dios que existía, el Hijo que existía en la eternidad, porque era Dios, llegara el momento que tuvieran que entrar en este mundo como un bebé y tuviera que ser cuidado por sus padres y por su madre, por María y por José. Lo tuvieron que cuidar. Y es un misterio que Dios se tomara esa naturaleza humana, que entrara con un bebé. Pero todavía más, como hemos leído y hemos cantado ahí también en una de las canciones, decía Trini, no he cogido las canciones, estaban muy bien escogidas, hermana, porque han dado testimonio de lo que precisamente han salido muchos versículos de lo que estoy hablando. Él se hizo manso y humilde, y Él se despojó de su gloria, se despojó de su gloria y se hizo siervo, para poder servir y para poder rescatarnos de los pecados. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto se conoce como la kenosis, el rebajamiento de Dios. Se despojó, Él apareció como un siervo, como una persona normal. Por eso Isaías dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos, para que no le deseemos. Entonces, ahí vemos esto. También decir que las dos naturalezas, la divina y la humana, se unieron en una sola naturaleza. Y Jesucristo es el Dios hombre. A esto se le llama en teología la unión hipostática. Las dos naturalezas se unen ya en una sola, y esa es la naturaleza que tiene nuestro Señor desde que se encarnó y se hizo hombre. El Dios hombre, las dos naturalezas en una. Y Pablo a esto lo llama un misterio. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, declarado justo, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Ahora, la encarnación fue necesaria ¿para qué? Yo lo primero que veo de que la encarnación fue necesaria es para dar a conocer lo de Dios al hombre. Importante. Para dar a conocer lo de Dios al hombre. La palabra dice que a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Así que por medio de la encarnación, Jesús nos va mostrando quién es su Padre. Por medio de esa encarnación y por medio de la vida que tenemos recogida en los evangelios y demás, y las enseñanzas, podemos saber cómo es su Padre. Mirad cómo lo dice aquí. A Dios, como he dicho, nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús hablaba todo lo que oía decir al Padre. Y obraba todo lo que veía obrar al Padre. Y esto es importante, porque Él podía ver y recibir lo que el Padre le decía para que Él lo comunicara. Entonces la encarnación nos da a conocer precisamente eso. Y Hebreos nos lo dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero Él vino también, hermano, y esa encarnación era para darnos a conocer el amor del Padre. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Y a dónde fue donde Dios demostró ese amor tan grande que nos tiene a nosotros? ¿En qué sitio es donde Él nos demostró más ese amor? En la cruz del Calvario, hermano. Dice que el amor tiene forma de corazón. El amor, la máxima expresión, fue la cruz del Calvario. Lo que sostuvieron al Señor clavado en aquella cruz fue precisamente el amor de Dios hacia nosotros. Como le dijo a Pedro, Pedro, yo tengo 12 legiones de ángeles que podrían venir y ayudarme si yo quisiera, pero Él fue voluntariamente a la cruz. El amor de Dios en la cruz es la expresión más grande de amor. Ahora también la encarnación, otra cosa muy importante es que nos da a conocer lo del hombre a Dios. Es importante, ¿por qué? Porque Jesús es el segundo Adán. Él es el hombre santo de Dios. Él es el que dejó la gloria, se hizo carne y caminó entre nosotros. Su vida fue una vida siempre agradable al Padre. Es una vida agradable porque Él hacía lo que al Padre le agradaba, la voluntad del Padre. Y no hacía la suya propia. Y esto es la verdad que cuando leí estas palabras en el Evangelio de Juan, porque el Señor es el Hijo de Dios y es perfecto, pero dice que no hacía su propia voluntad, sino la de su Padre. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, el ejemplo de Jesús, el poder seguir la voluntad del Padre, el poder seguir las pisadas que Jesús dio, porque Jesús hacía siempre lo que al Padre le agradaba. Él vivió en todo momento lleno y controlado por el Espíritu Santo. En todo momento Él vivió bajo el poder y la dirección del Espíritu, para dar a conocer la vida de Dios. Él vino y estuvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, dando palabra de vida
como les dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Él dio consuelo, Él dio esperanza, Él dio luz para que pudiéramos caminar de una manera agradable delante de Dios. Y Él le mostró a Dios, esto también es algo que tenemos que tener en cuenta, Él le mostró a Dios cómo debería de haber vivido el primer Adán, si no hubiera caído en el pecado. Si Adán no hubiera caído en el pecado, él habría vivido una vida perfecta, agradándole al Padre, obediente al Padre. Pero Jesucristo, sabemos que Adán cayó en el pecado, pero Él viene para que también el Padre vea cómo debería de haber vivido un hombre que no ha caído en el pecado. Todos los pasos que el Señor dio eran pasos santos y que hacía la voluntad de Dios. Él es el segundo Adán, el hombre perfecto. Así que la encarnación da a conocer cómo debería haber vivido el primer Adán, que fue lo que vivió el Señor siendo el segundo Adán. Una vida perfecta y obediente al Padre. Él vivió, como dice la palabra, bajo la ley. Como sabemos, la ley tenía un propósito, que era el ayo para llevarnos a Cristo. La ley exigía obediencia perfecta. Aquel que no la cumplía, la obediencia perfecta, aquella persona, estaba condenada, pero Dios había dado un camino para que pudiera restaurarnos con Dios. Había unos sacrificios de animales que se hacían y los pecados eran perdonados, pero todo eso apuntaba hasta que viniera Cristo, que era el Salvador que tenía que venir. Entonces Él vivió bajo la ley, pero no para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y Él la cumplió perfectamente, pero lo más maravilloso es que la cumplió perfectamente por nosotros, como si ahora tú y yo la estuviéramos cumpliendo perfectamente. Él la cumplió perfectamente y Él fue a la cruz del Calvario para morir por nuestros pecados, para que ahora la justicia de Dios, que es perfecta, que Él la cumplió perfectamente, sea dada a cada uno de los que creemos en Él. Así que Él cumplió la justicia perfecta y por medio de la fe nos da a nosotros, cuando nos recibe como hijos, esa justicia perfecta. Cuando el Padre ve a Trini o a la hermana, lo está viendo como si estuviera viendo a Jesucristo. Lo está viendo perfecto, sin pecado, aunque somos pecadores, porque Él nos ha dado su justicia perfecta. Él se encarnó también para perdonar nuestros pecados. ¿Os acordáis lo que dijo Juan el Bautista? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que Él se encarnó para ahora ir a la cruz como el Cordero de Dios y poder redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué es lo que exigía la ley? El hombre que pecare, ese morirá. Todos nosotros como pecadores merecíamos la muerte. Y Él gustó la muerte por todos nosotros, para que ahora nosotros pudiéramos gustar la vida, la vida eterna que el Señor nos ha dado. Él fue allí como el Cordero, sin mancha, inocente, dispuesto a hacer un sacrificio para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y yo muchas veces cuando voy allí en mi congregación se lo digo a los hermanos. Hermanos, en aquella cruz, hace 2000 años, estábamos ustedes y estaba yo también allí en aquella cruz. En aquella cruz, cuando Cristo estaba muriendo, nosotros fuimos puestos en aquella cruz. Y Él llevó el castigo sin merecerlo que nuestros pecados merecían para poder ser cubiertos. Hemos cantado hoy también que la sangre de Cristo nos compró. Él nos compró y el precio fue alto, su vida puesta en sacrificio por el pecado. Pero Él también se encarnó para ser fiel
sumo sacerdote. Voy a pedirle a un hermano también que lea Hebreos 5, 5 y 6. Hebreos capítulo 5, versículos 5 y 6. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de ser sumo sacerdote, sino que se la confirió Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Y otro hermano, o si quiere, que lea el capítulo 7, versículo 26 al 28. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Muy bien. Al Hijo, Él es el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sacerdote que venía de la línea de Aarón, primero tenía que entrar, lo hacía una vez al año, entraba en el lugar santísimo, ofrecía primero por sus pecados y después intercedía por el pueblo. Pero como el Señor no tenía pecado, Él como sumo sacerdote, nombrado, como hemos leído, por el Padre, el que le dijo: tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec, ha entrado una vez y para siempre en el cielo por medio de su sacrificio para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Así que en el cielo, hermano, tenemos ahora un sumo sacerdote, santo, sin mancha, inocente, para la gloria de Dios. Y todos nosotros nos hemos convertido desde el momento en que hemos creído y hemos recibido a Jesús en real sacerdocio para Dios. Todos nosotros ahora tenemos acceso a la presencia de Dios, a ese lugar santísimo en el tercer cielo, por medio de Cristo, que nos ha abierto el camino, y ese camino es a través del velo, en que su cuerpo representado, su cuerpo fue sacrificado por nosotros. ¿Sabéis? Cuando el Señor estaba ofreciéndose en sacrificio en aquella cruz, el velo del templo se rajó de arriba abajo. De arriba abajo. ¿Y qué es lo que daba a entender? Que el acceso ya, que estaba prohibido entrar en el lugar santísimo, los creyentes tenemos acceso ahora a la presencia de Dios por medio del sacrificio y del cuerpo del Señor. Decir también que el Señor se encarnó para destruir la muerte y la condenación, es decir, para destruir la obra del diablo. ¿Qué es lo que consiguió el diablo cuando engañó a la mujer y al hombre? Consiguió la muerte espiritual, consiguió que el hombre y la mujer ahora pasaran a depender del reino que él tiene, porque él dice la palabra que es el príncipe de este mundo. De momento, él es el príncipe de este mundo, pero digamos que eso que consiguió el diablo lo perdió y lo perderá definitivamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Si Él consiguió que el hombre cayera en el pecado, la muerte espiritual, Cristo ha venido para dar la vida espiritual. Yo he venido para que tengan vida eterna. Y también la condenación. El que cree en mí ha pasado de muerte a vida y ya no es condenado. Ahora mismo somos salvos. Ahora mismo ya no estamos bajo condenación. Ahora, como dijo la hermana, Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, que es el reino de su Hijo amado. Así que en aquella cruz el Señor le pisó la cabeza a la serpiente, a Satanás, y lo venció. El diablo está ya juzgado, le queda un tiempo, pero si nos vamos al libro de Apocalipsis sabemos a dónde va a terminar y que el juicio ya está sobre él.
Está destinado al lago de fuego y dice por los siglos de los siglos. Allí será echado junto con el falso profeta y con el anticristo en ese lago de fuego. Así que, hermanos, tenemos la certeza y la seguridad que Él vino también, se encarnó para destruir las obras del diablo. Y por último, Él se encarnó también para dar a conocer la nueva creación. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que hay una nueva creación, hay una nueva humanidad, hay un nuevo templo en estos momentos en el mundo. Y ese templo está formado por piedras vivas y por todos los que componemos la iglesia. Somos su templo, somos su cuerpo, somos su nueva creación, su nueva humanidad. Y tenemos que darle gracias al Señor por ello. Él vino también para reinar en nuestros corazones. Y también llegará el momento en que el Señor, con poder y gran gloria, reinará también en la casa de David y establecerá su reino en la tierra. Ahora, ¿dónde está reinando el Señor? En nuestros corazones. Toda aquella persona que ha creído, ha nacido de nuevo, ha sido transformada y el Señor reina en nuestro corazón. Nos ha dado un corazón de carne, podemos amarlo, podemos servirle, tenemos su espíritu dentro de nosotros. Y el mundo lo único que puede ver es a una persona que vive de una manera diferente. Vive de una manera diferente. Vivimos guiados por la palabra de Dios y glorificando al Señor con nuestras vidas y, como dice la palabra, con las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero llegará también el momento en que, como dice también la palabra, toda rodilla se doblará delante del Señor. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor para gloria de Dios el Padre. Así que un día el Señor en su segunda venida aparecerá y establecerá su reino milenial. Y ese día todas las personas que estén en ese momento tendrán que reconocer que Jesús es el Señor. Y como dije también, qué importante es que nosotros lo hayamos podido reconocer ya. Porque lo que le espera a las personas hasta esa segunda venida, cuando esté ya, que estamos ya cerquita, creo yo, va a ser el juicio. Tiene que venir todavía el juicio de los sellos, de las copas y de las trompetas y de las copas, donde el Señor derramará la ira santa sobre aquellos que le han rechazado. Así que le tenemos que dar gracias al Señor y toda rodilla se doblará y tendrá que reconocer al Señor. El Señor murió, el Señor fue sepultado y el Señor resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre y ofrece perdón y salvación a todos los que creen en Él. Y tenemos que darle gracias, hermanos. Tenemos que darle gracias porque nosotros hemos comprendido y sabemos que Él es el gran yo soy. Yo soy el que siempre he sido y el que no dejaré de ser. Va a ser el mismo. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Él es el buen pastor. Sabemos, Él es la resurrección y la vida. Los yo soy del Señor. Y Él le dijo a las personas que lo estaban escuchando: si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Pero tenemos que darle gracias al Señor porque hemos creído, y aquí estamos ahora mismo todos creyentes, hemos creído quién es el Señor, podemos entender por qué Él se encarnó y que Él es el gran yo soy. ¿Y qué es lo que nos pide el Señor? Que vivamos de una manera santa, que andemos en santidad cada día, que aquí donde el Señor nos ha puesto, a vosotros aquí en Algeciras, que seáis la luz y la sal
de la tierra en este lugar donde el Señor os ha puesto. Que con confianza y con fe compartáis la palabra del Señor, el Evangelio, sabiendo que el Señor tocará los corazones de sus ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Quiénes son esas ovejas? No lo sabemos. Yo no sé, yo veo a las personas y yo sé que toda persona debe de escuchar el Evangelio. Pero también sé que el Señor nos dice en Romanos que a los que antes conoció, también los predestinó. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también justificó. Y a los que declaró justos, justificó, también los glorificó. Así que yo sé que cuando llegue el momento que compartamos el Evangelio, va a haber personas que van a responder positivamente al Evangelio. Son las ovejas del Señor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y como dijo la hermana, nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Así que yo le doy gracias al Señor por poder haber compartido la palabra en esta mañana con vosotros, haber visto algunas de las cosas que por qué el Señor se encarnó. Decir que lo tengamos en cuenta y ahora cuando se acercan estas fechas le podamos decir a las personas que están con nosotros que nosotros celebramos la Navidad, pero también entendemos el sentido de la Navidad. Que Él sea el centro para todos nosotros en esta Navidad. Que el Señor sea el centro y el Señor se lleve la gloria y la honra. Y le damos gracias al Señor por encarnarse, dejar la gloria, hacerse hombre y ir a una cruz para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y le doy muchas gracias al Señor por ello. Que podamos ser la luz que alumbra al mundo. Y hermanos, deciros que la venida del Señor no está muy lejos. Vivimos tiempos que estamos viendo muchas cosas. Estamos viendo, como dijo, habrá guerra, rumores de guerra, nación contra nación, pueblo contra pueblo, pero el Señor dice que cuando ocurran todas esas cosas, que ergamos nuestras cabezas, que miremos al cielo porque el tiempo está cerca. Que el Señor cuando venga nos coja preparados, llenos del Espíritu Santo, con nuestras lámparas como las vírgenes prudentes, para que podamos entrar a la presencia del Señor. Y hermanos, como los decía, nos espera la boda de las bodas que será en el cielo, las bodas del Cordero. Así que el Señor os bendiga grandemente. Deciros que me da mucha alegría de veros a todos en esta mañana y que le pido al Señor, como mi hermana Trini sabe que estamos en contacto, yo le mando a ella cositas también todos los días, que verdaderamente el Señor nos bendiga, nos ayude y podamos estar preparados, y que os provea de lo que necesitéis. Yo sé que le pido al Señor que, bueno, esté pasando un tiempo difícil ahora mismo la situación, pero que, hermano, mucho ánimo, adelante, que como ha dicho el Señor está con nosotros, no te dejaré ni te desampararé. Señor y Padre, quiero darte muchas gracias, Señor. Muchas gracias por ayudarme a compartir la palabra. Muchas gracias, Señor, por haber dejado a tu Hijo la gloria, Señor, haberse hecho carne, habitar entre nosotros y, Señor, ofrecer una vida perfecta al Padre. Y, Señor, también hacer un sacrificio perfecto para que hoy pudiéramos ser tus hijos, Señor. Te estamos agradecidos, ponemos el día en tus manos. Te pedimos que tú nos sigas bendiciendo, Señor, y que podamos seguir compartiendo las buenas nuevas. Y prepara, Señor, nuestros corazones para este tiempo especial que ahora llega, donde recordamos, Señor, tu venida que dividió la humanidad en antes y después de Cristo.
Te alabamos y te bendecimos y te esperamos, Señor. Esperamos tu vuelta en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.